¿qué tal? Mi nombre es Mauricio García León y les voy a presentar un pequeño resumen de lo que son los medios de transmisión, los medios guiados y los medios no guiados. El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual el emisor y el receptor puede comunicarse en un sistema de transmisión de datos distinguidos entre dos tipos de medios, que son los guiados y los no guiados. Como podemos interpretar los medios guiados como los que tienen un camino por donde se filtra o va la información que lo recorre, como vienen siendo los cables, que lo vemos en la siguiente imagen. Y los medios no guiados son los que se transmiten a través de ondas, como son las antenas que mandan la información, que puede ser el Wi-Fi, el Bluetooth, el Internet mismo, que pueden mandar el flujo de datos a través de las ondas. En ambos casos la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas, nada más que en el cable se transmite la onda y la otra onda se transmite a través del vacío o del aire. Los medios guiados conducen o guían las ondas a través de un camino físico. Ejemplos del medio guiado puede ser el cable coaxial, la fibra óptica y el parametrizado, que el cable coaxial lo podemos utilizar en lo que viene siendo las televisiones. Entonces la fibra óptica pues ya ahorita se está implementando un poco más en lo que es el internet, y el par trenzado pues puede ser para compartir información de una computadora a otra computadora, o simplemente para conectarse a internet para enviar o recibir datos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el cable coaxial. Es un cable de transmisión de datos que se compone de dos conductores que se orientan de forma coaxial, separados por una capa de aislamiento dieléctrico. Aquí vemos una imagen que pues, en su interior está compuesta por plástico y cobre. El cable coaxial se ha diseñado para transportar señales de alta frecuencia y para protegerlas frente a las interferencias electromagnéticas de fuentes externas. El uso más extendido es la televisión por cable, aunque también se usa en emisoras de radio, cerrados, televisiones, equipo de video doméstico de banda ancha, aplicaciones de internet, sistemas de cableado submarino. Y como ya lo había dicho anteriormente, pues es más utilizado en lo que viene siendo ahorita las televisiones, aunque todavía existe, ahorita ya están las que son de vía satélite o algo así. Y pues en las otras anteriormente, unos 2 años, pues era de lo más utilizado, y pues ahorita en algunas partes marginadas pues todavía es utilizado el cable con una antena. La fibra óptica. La fibra óptica es un medio físico de transmisión de información usual en redes de datos y telecomunicaciones, que consiste en un filamento delgado de vidrio o de plástico a través del cual viajan pulsos de láser o LED, en el cual se contienen los datos a transmitir. Y en la imagen mostramos más o menos cómo sería la fibra óptica, que ya viene siendo un poco más actualizada que lo que es el par trenzado y todo eso. Y pues lo que hace la fibra óptica es que aumenta cada vez más la intensidad, y lo que viene siendo el flujo de datos es más constante, y pues no tenemos tanta pérdida de datos al compartir. A través de la transmisión de estos impulsos de luz se puede enviar y recibir información a importantes velocidades a través de un tendido de cable, a salvo de interferencias electromagnéticas y con velocidades similares a las de la radio. Esto hace que de la fibra óptica el medio de transmisión por cable más avanzado que existe. Pues hoy en día la fibra óptica no se ha propuesto mucho en las comunidades porque pues, es un poco caro, ya que pues, tiene poco tiempo que salió y pues es de lo más veloz. Por eso pues, yo creo que en un futuro pues, se va a avanzar más, y esperamos que baje para que todas las comunidades puedan tenerlo y tener cada vez un internet más rápido y todo así, sin menos pérdida de datos. El principio de funcionamiento de la fibra óptica es la ley de Snell, que permite calcular el ángulo de refracción de la luz al pasar de un medio a otro distinto índice de refracción. Así, dentro de la fibra, los haces de luz quedan atrapados y propagándose en el núcleo. Dadas las propiedades físicas del revestimiento y del ángulo de refracción adecuado, transportado hasta el destino de la información enviada. El núcleo lo podemos transmitir como si fuera el centro del cable por donde pasa toda la mayoría de la información y no se pierde. Algunas de las características de la fibra óptica más importantes viene siendo que ocupan un poco espacio, dado a que su pequeño tamaño
y su sumamente cable flexible, lo cual facilita su instalación. Es liviano, pues pesa 8 veces menos que un cable convencional. Presenta una gran resistencia tanto mecánica como térmica y resiste bien a la corrosión. Esto quiere decir como cuando a veces que en las televisiones de cable que empieza a llover o algo así se pierde la señal, y lo que hace la fibra óptica es que lo mantiene lo más posible la señal y no tiene tanta pérdida. Presenta una gran resistencia, lo interpretamos a que pues, sus acabados son más resistentes a todo. Es más ecológica en comparación con los residuos dejados por el cable convencional, que a veces pues tiene como un tiempo de vida, depende de dónde esté ubicado así, y pues a veces nada más queda puro plástico, ya que algunos mantienen puro plástico alrededor y en medio le ponen más plástico, pues eso es lo que hace que a veces cuando los tiren o algo así pues ya no se ocupa para nada. Los medios no guiados proporcionan un soporte para las ondas que se transmiten, pero no las dirigen, como ya lo viene siendo el guiado, que sí lo dirige a través de un camino. Como ejemplo de ellos tenemos el aire y el vacío. Un ejemplo de medio no guiado viene siendo las ondas de radiofrecuencia, ondas de radio RFC. Se aplica la proporción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. El hercio es una unidad de medida de la frecuencia de las ondas y corresponde a un ciclo por segundo. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena. Aquí vemos una imagen que nos interpreta de cómo van las ondas, que podemos ver en lo que son los caminos rojos. Las ondas van reflectándose en todo hasta llegar hasta un destino, que sería el receptor, como sería una radio o una televisión, algo así. Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada, por ejemplo un electrón, se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia. El espectro electromagnético. Otros tipos de emisiones que caen fuera de la gama RFC son los rayos gamma, los rayos X, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta y la luz. La radiofrecuencia también es utilizada mucho en lo que son las ramas de la medicina, como vienen siendo ahí que nos lo muestran los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta para hacer muestras, para ver cuando se quebran un hueso o algo así. Algunas de las características vienen siendo la velocidad de propagación. Las ondas de radio se propagan a la velocidad de la luz, es prácticamente constante y su valor es 300.000 metros por segundo o 162.000 millas náuticas por segundo. En el anterior de la fibra óptica también decía que era igual a velocidad que la que tenían las ondas de radio, que viene siendo 300.000 metros por segundo. Otra característica de la longitud de onda, que es muy alta dependiendo de la zona. Una onda de radio es susceptible de propagarse en varias direcciones. Después de reflejarse varias veces, una señal de origen puede llegar a una estación o un punto de acceso después de tomar muchas rutas diferentes, llamadas multirutas. La diferencia temporal en la propagación, llamada retraso de propagación, entre dos señales que toman diferentes rutas pueden interferir en la recepción, ya que los flujos de datos que se reciben se superponen entre sí. Aquí lo que más nos quiere decir es que a veces en las zonas marginales, donde existen muchos cerros a su alrededor o árboles que nos pueden reflectar lo que vienen siendo las ondas, como sería un claro ejemplo, viene siendo lo que son los teléfonos móviles, que donde si estuviéramos en medio de dos cerros, pues no podemos tener tanta señal. En cambio, si subimos a la punta del cerro, tenemos más señal porque no tenemos tanta interferencia. Y es como puede ser entendido esto. Pues en conclusión, los medios guiados, pues, como ya lo dije anteriormente, vienen siendo los que se transmiten a través de un camino y lo podemos interpretar más simplemente como si fuera un cable, como ahí lo tenemos en la imagen, que es el par trenzado, el coaxial y la fibra óptica, que hoy en día la fibra óptica pues es del medio guiado, yo creo más sustentable para todos, porque pues está más optimizado y tiene menos pérdida de datos que todos los demás. De los medios de transmisión no guiados, pues podemos decir que viene siendo el Bluetooth, el Wi-Fi, el infrarrojo y algunas otras cosas que son utilizadas en la medicina, que son medios que no son sustentables, no son
no van guiados por medio de un cable, sino que se guían por a través de las ondas y por ahí se transmite la información a través del aire o del vacío. Pues esto sería todo. Muchas gracias.